Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos los que se conectan desde diferentes latitudes a las 39 franquicias que ya hoy, gracias a Dios, tenemos de Inmobiliaria Farro, todo el ecosistema de franquiciados de Inmobiliaria Farro, incluyendo obviamente a nuestros franquiciados de Real Vision. Estamos aquí a punto de iniciar una escuela que me han pedido mucho últimamente, sobre todo los agentes nuevos, como les comenté. Este año hemos otorgado, creo que más de 20 franquicias de agencia, gracias a Dios, y hay muchos agentes nuevos que están empezando con nosotros y desean saber un poco más de esta escuela. Esa escuela la dimos al principio del año pasado, pero es bueno recordarla nuevamente y le agregamos algunas cositas nuevas de los manuales de procedimiento. La escuela se llama así: conoce más de las comisiones inmobiliarias o de los honorarios profesionales. Conceptos básicos. Vamos a estar hablando qué es un agente inmobiliario, cuáles son las funciones de un agente inmobiliario dentro del proceso de comercialización y dentro del proceso de negociación. Un agente inmobiliario, bueno, es el profesional entrenado por medio de la certificación inicial de la franquicia que puede prestar el servicio de intermediación entre comprador y vendedor o entre arrendador y arrendatario. Tenemos la oportunidad de ser socios de un cliente, de una persona que invirtió el 100% de un capital para construir una propiedad y nos puede dar, por nuestra intermediación, por nuestro trabajo, un porcentaje de comisión por lograrle la venta o el alquiler. Nosotros representamos en algunos casos al cliente como agente captador, que son los clientes que nos dan su propiedad para vender, y representamos en otros casos al cliente negociador, que es el cliente que desea alquilar o comprar, es decir, el cliente arrendatario o en su defecto el cliente comprador. Hay funciones que debe ejercer un agente inmobiliario, que es primeramente guiar en todo el proceso al cliente, asesorarlo, prestar el mejor servicio posible como profesional inmobiliario, verificar la documentación ante el registro, promover las propiedades en las redes sociales, perfilar y calificar al cliente antes de agendar las muestras, agendar la muestra, tanto con el comprador como el vendedor o con el arrendador y el arrendatario y con el colega que está involucrado en la negociación cuando sea el caso. Precisar el cierre. En la reunión de cierre el agente debe leerle todos los documentos, debe leerle el contrato de reserva, debe leerle la minuta, debe leerle el documento de venta si el abogado no lo hace. En ese caso, la mayoría de las veces lo hace el abogado, y en fin, todo lo que él vaya a firmar para que después el cliente diga que no se lo leyeron, que no se lo explicaron, que yo no sabía, que si daba la reserva y me echaba para atrás yo perdí el negocio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos los que se conectan desde diferentes latitudes a las 39 franquicias que ya hoy, gracias a Dios, tenemos de Inmobiliaria Farro, todo el ecosistema de franquiciados de Inmobiliaria Farro, incluyendo obviamente a nuestros franquiciados de Real Vision. Estamos aquí a punto de iniciar una escuela que me han pedido mucho últimamente, sobre todo los agentes nuevos, como les comenté. Este año hemos otorgado, creo que más de 20 franquicias de agencia, gracias a Dios, y hay muchos agentes nuevos que están empezando con nosotros y desean saber un poco más de esta escuela. Esa escuela la dimos al principio del año pasado, pero es bueno recordarla nuevamente y le agregamos algunas cositas nuevas de los manuales de procedimiento. La escuela se llama así: conoce más de las comisiones inmobiliarias o de los honorarios profesionales. Conceptos básicos. Vamos a estar hablando qué es un agente inmobiliario, cuáles son las funciones de un agente inmobiliario dentro del proceso de comercialización y dentro del proceso de negociación. Un agente inmobiliario, bueno, es el profesional entrenado por medio de la certificación inicial de la franquicia que puede prestar el servicio de intermediación entre comprador y vendedor o entre arrendador y arrendatario. Tenemos la oportunidad de ser socios de un cliente, de una persona que invirtió el 100% de un capital para construir una propiedad y nos puede dar, por nuestra intermediación, por nuestro trabajo, un porcentaje de comisión por lograrle la venta o el alquiler. Nosotros representamos en algunos casos al cliente como agente captador, que son los clientes que nos dan su propiedad para vender, y representamos en otros casos al cliente negociador, que es el cliente que desea alquilar o comprar, es decir, el cliente
arrendatario o en su defecto el cliente comprador. Hay funciones que debe ejercer un agente inmobiliario, que es primeramente guiar en todo el proceso al cliente, asesorarlo, prestar el mejor servicio posible como profesional inmobiliario, verificar la documentación ante el registro, promover las propiedades en las redes sociales, perfilar y calificar al cliente antes de agendar las muestras, agendar la muestra, tanto con el comprador como el vendedor o con el arrendador y el arrendatario y con el colega que está involucrado en la negociación cuando sea el caso. Precisar el cierre. En la reunión de cierre el agente debe leerle todos los documentos, debe leerle el contrato de reserva, debe leerle la minuta, debe leerle el documento de venta si el abogado no lo hace. En ese caso, la mayoría de las veces lo hace el abogado, y en fin, todo lo que él vaya a firmar para que después el cliente diga que no se lo leyeron, que no se lo explicaron, que yo no sabía, que si daba la reserva y me echaba para atrás yo perdí el negocio.